los investigadores, para los estudiantes de nuestros programas de educación en todos los colegios privados, en las escuelas normales superiores. Una bienvenida desde la Universidad de La Salle y específicamente desde el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente. Mm, Esta mañana iniciamos un ciclo de 5 webinars que están referidos a un tema de vital importancia para los procesos educativos en la actualidad, cuál es el de las competencias para el siglo XXI. Hemos querido nombrar este ciclo de conferencias desde la idea de las competencias que se necesitan en el mundo contemporáneo, también teniendo en cuenta los procesos a los que hoy asistimos como la cuarta revolución industrial y por supuesto lo que hoy estamos viviendo en este momento de pandemia en el que el mundo pues tiene que utilizar lo mejor de sus capacidades para sortear este tránsito. Bueno, en el día de hoy inauguramos con este primer webinar que, como ustedes bien saben, se llama Innovar y enseñar a innovar para responder a un mundo en permanente reinvención. Este es un título sugestivo, pues que nos invita a pensar el valor de la innovación, la importancia de la innovación en el mundo contemporáneo, pero también la importancia de enseñar a innovar, de construir esas competencias, esas capacidades, esas actitudes, valores en nuestros estudiantes para precisamente enfrentarse y articularse de una manera productiva y armoniosa a un mundo que diariamente cambia, en el que la incertidumbre está a la orden del día y en la que una nueva serie de competencias y de requisitos pues se nos colocan a todas las personas sin distingo del lugar donde vivimos, de nuestra raza, de nuestra opción sexual, de nuestra condición. No importa seamos jóvenes o seamos viejos, estamos todos incluidos ahí. Entonces tenemos hoy con nosotros tres invitados muy especiales a los que yo quiero presentar. Está con nosotros Alexander Rubio. Muchísimas gracias, Alexander, por acompañarnos. Alexander es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Investigación en Docencia de la Universidad Central de Chile y doctor en Educación y Ciencias del Deporte en la Universidad de Baja California en México. Alexander, por más de 20 años, ha sido docente de educación básica en el área de expresión. Además, ha trabajado en diferentes universidades públicas y privadas. Algo bien interesante de Alexander es que fue finalista en el Global Teacher Prize de 2017 en Dubái, entre una gran cantidad de docentes del mundo. Ha sido becario del programa ITEC en la India y del Global Skill Forum en Dubái. También durante varios años ganador del Global Education Award en New Delhi, en India, y en septiembre de 1919. También sabemos que es un apasionado por el karate, la danza, el yoga, muy importante también, en la actualidad se desempeña como director del IDEP aquí en Bogotá. Entonces, bienvenido, Alexander. Gracias por acoger nuestra invitación. Nuestra segunda invitada es Sandra Elvira Ruiz Castillo, a quien le damos el agradecimiento por estar esta mañana con nosotros. Sandra Elvira es licenciada en Biología, magíster en Políticas y Gestión de Sistemas Educativos, es doctora en Educación, tiene una amplia experiencia como docente de educación básica, media y superior. Por más de 10 años, Sandra digamos, ha trabajado en procesos de formación docente
y acompañamiento a la formación de maestros. También es una consultora muy fuerte y experimentada en programas educativos con MINTIC y Mineducación, con computadores para educar. Y pues actualmente, en su cargo actual es profesional especializada en la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación. Entonces, Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a discutir hoy sobre innovación. Y nuestro tercer invitado es Juan David Roa de la Torre. Juan David, muchas gracias por estar con nosotros. Juan es psicólogo de la Universidad Javeriana, magíster en psicología clínica de la Universidad del Norte, es especialista en docencia de la FUCS y doctor en educación y sociedad de la Universidad de La Salle. Juan David ha sido docente de educación superior en el área de psicología en varias universidades, ha sido coordinador del bachillerato en el Newman School y actualmente es el vicerrector del Colegio Claremont. Hay que decir también aquí muy importante que Juan David es co-creador del modelo EDIC, que es una propuesta para desarrollar competencias para la innovación sostenible en jóvenes de educación básica y media. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos una nómina y una plantilla de lujo y bueno, cada uno de ellos va a tener 15 minutos, 15 minutos para que nos cuenten desde su lugar de enunciación, desde su orilla del mundo personal, laboral, cómo ven el tema de la innovación, cuál es la importancia que le atribuyen hoy a la innovación, qué tenemos hoy en día los directivos, los maestros, en términos de posturas, de metodologías, de enfoques para empezar a fortalecer nuestras capacidades innovadoras y las de nuestros niños. Y ojalá también nos den como esos tips, esos consejos para que directivos, docentes, podamos vamos a avanzar en esta capacidad de innovar que hoy es tan importante para vivir en este mundo de la cuarta revolución industrial, de la necesidad de plantearse un mundo sostenible y también de enfrentar esta pandemia que nos tocó. Entonces yo voy a, y más, agradecerle a los tres y le doy la palabra a Alexander, la bienvenida y Alexander, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, estimado profe Wilson. Un gran saludo para Sandra, para Juan David, para todos y todas quienes en este momento están conectadas y conectados en este evento que me parece muy pertinente, incluso el título, Enseñar a innovar para responder a un mundo de permanente reinvención. Innovar, a mí ese concepto me llena de mucha esperanza y voy a hablar un poco en estos 15 minutos de los procesos que incluso van directamente con la acción pedagógica que hemos venido desarrollando y el trabajo que desde el IDEP estamos implementando justo para apostar en estas dinámicas de innovación a nivel de la pedagogía y de nuestros maestros y maestras de la ciudad, que son más de 36.686 profesores y profesoras que están desarrollando su labor y que justo en estos temas de la pandemia en la actualidad, pues ha tenido que surgir la innovación. Voy a partir de tres palabras que son muy potentes en mi discurso. La primera es innovar, la segunda, inspirar y la tercera, la investigación. Entonces, innovar, inspirar e investigar van de la mano. Y voy a tomar de ella la segunda, que es la inspiración, como un eje principal. Primero porque cuando queremos innovar hay un elemento fundamental que marca nuestra labor y es la pasión. O sea, tú puedes tener toda la formación que quieras, pero si no hay pasión, si no hay esa chispa, si no hay ese deseo de generar cambios, no surge la dinámica de la innovación. Entonces, para mí es fundamental ese ejercicio
también axiológico, que guarda el término de la pasión, el amor, la capacidad de estar entregando y dando más de sí. Voy a poner un ejemplo. Los maestros y maestras de la educación, tanto privada como pública, voy a hablar un poco del nicho de lo público, que es donde desarrollo mi labor. En este momento, esos más de 36.000, casi 37.000 maestros y maestras han desarrollado un ejercicio que uno observa y va mucho más allá. La pasión está ahí presente, o sea, cuando uno ve que un maestro que se ha formado en unas facultades de educación con ciertas dinámicas, con ciertas didácticas, pero nunca se había tenido que formar, digamos, para dar clase en una pandemia. O sea, no lo teníamos visualizado en ninguno de los contextos, en ninguno de los entornos, en ninguno de los espacios, llegar a pensarnos en tener que ejercer nuestra labor a partir de una pantalla o de un dispositivo móvil o de otros elementos, incluso eh, a través de radio, a través de televisión. Y vemos allí cómo los maestros y maestras fueron capaces de utilizar un ejercicio, pero esencialmente motivado por la pasión, o sea, la pasión y el amor por educar, por generar el vínculo con sus estudiantes y además superar las dificultades y las barreras que existían. O sea, todos sabemos los problemas de conectividad, todos sabemos los problemas de que para muchas familias representó el adquirir un elemento, un dispositivo móvil. Todos sabemos incluso el ejercicio que supone el tiempo. Ya nuestra jornada ya no era de 6 horas o de 8 horas, sino de 14, 16 y más. ¿Sí? Pero ahí uno ve cómo la pasión está presente, cómo el deseo de ayudar, cómo el deseo de generar la conexión con el otro, que esos son tres pilares axiológicos fundamentales: la alteridad, la otredad y la empatía. Ponerte en el lugar del otro, es generar un espacio de diálogo y de encuentro con el otro y trabajar con el otro porque ahí estamos unidos. Entonces, en esas dinámicas de la alteridad, la otredad, la empatía, está la pasión presente y está el amor. Cualquier acto pedagógico es un acto de amor. Cuando tú te pones en el lugar de tus estudiantes, cuando sabes que muchas veces la única comida que tienen ellos en el día es la comida que brinda el espacio de la escuela, cuando sabes que lo que estás haciendo les está cambiando la perspectiva del mundo, que no tienen que continuar, se lo digo porque en mis 22 años en la escuela pública pude ver estudiantes, pues todavía sigo conectado ahí, pude ver estudiantes que sus papás, por ejemplo, estaban en acciones que no eran muy provechosas socialmente, acciones delictivas, pero cómo la escuela y cómo el trabajo que hace el maestro, el trabajo que hacemos nosotros, les abrió un panorama distinto. Los llevaba a pensar que era posible encontrar otras rutas, que era posible estudiar, que era posible cambiar esa impronta que les están poniendo, porque no tenían que seguir necesariamente los pasos de su papá, de su mamá, que eran muchas veces no los mejores. Y poderles abrir otra posibilidad, ahí hay una relación directa de empatía, de resiliencia, de transformación, de amor. Uno se convierte casi que en el padre, en el psicólogo, en el médico, en el apoyo, en esa otra persona que además de ser el maestro viene a ser un amigo, una amiga que le transforme y que su voz es escuchada para generar dinámicas diferentes. Bueno, ese como el primer elemento, lo que es el, el motivante, el detonante, la pasión, la inspiración. Si no hay inspiración, no hay transformación. Simplemente hay un discurso que va por un lado y la realidad va por el otro y hay una brecha abierta, una dicotomía enorme. Un segundo elemento muy importante es la innovación. La innovación. Voy a tomar un poco la palabra innovación o innovatio, que quiere decir realizar o encontrar un espacio nuevo, ¿sí? ¿Y qué es eso? Ahí fundamentalmente desde la acción pedagógica funcionan dos elementos grandes.
lo que se llama el pensamiento divergente y el pensar disruptivamente. Pensar divergente, pensar de una manera distinta a la impronta o al paradigma que siempre ha sido impuesto. Es decir, ¿cuál fue el paradigma que teníamos nosotros? Que la clase casi que nos tocaba generarla en una escuela tradicional, me refiero al contexto de estar con todos los alumnos en un mismo espacio cerrado, ¿sí? Y digamos, yo abono la escuela como ese lugar donde se forman las relaciones, el patio escolar, el abrazo que recibimos de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, el recreo, la clase de educación física, la clase de arte, el espacio donde tú empiezas a relacionarte con los otros y con las otras. Ese espacio escolar es bellísimo y todos lo recordamos, pero en ningún momento estábamos preparados para dar una clase a través de una plataforma web, de un Cisco Webex, de un Google Meeting, de un Zoom, ¿sí? Y ahí vino algo muy importante, innovación. Los maestros y las maestras fueron capaces de crear contenido, además de una alfabetización digital enorme, porque en menos de 2 meses, los que no somos nativos digitales, ¿sí? Generación X, generación Y, generación Z, generaciones como la nuestra, que no éramos nativos digitales, que vinimos a conocer todo el elemento de insumo tecnológico en la década de los 90, el 2000, pero que no nacimos en ese periodo de tiempo. En menos de 3 meses, justo 2 meses, se dio el aprendizaje y los maestros y maestras aprendieron. Aprendimos a generar esas dinámicas de interacción. Entonces, importantísimo. Pensar divergente. Si hubiéramos continuado en el pensamiento lineal, claro, el discurso hubiera dicho, no, no se puede hacer trabajo. No, los maestros y maestras siguieron conectados allí, ¿sí? Innovación, inspiración. Pero hay un elemento muy importante allí, también con la investigación. Qué importante. Y ahí yo realzo y resalto la labor que hacen maestros y maestras, niños, niñas, jóvenes, los papás, las mamás en todas las comunidades. Se atrevieron a permitir ese espacio de interacción con la escuela, pero ahí hay algo bellísimo. Es un espacio de investigación. Es decir, miren lo valioso. Nosotros hicimos un trabajo en la escuela, en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, que justamente lo pudimos compartir antes de que entrara la pandemia en el Global Skill Forum and Education, que es se hace en Emiratos Árabes Unidos, e invitaron 21 propuestas del mundo. Entre ellas invitaron la propuesta que nosotros desarrollamos de la escuela. Y lo bello es ir a contar todo lo que se hace aquí. Ahora, es muy potente. Uno como maestro tiene en su aula 40, 45, hasta 50 estudiantes, ¿sí? Unos grupos numerosos. Muchos de los países que iban a compartir con nosotros no tenían tanta población para investigar. Es decir, la escuela de ellos eran 50 estudiantes. Para nosotros, un salón, un grupo, eran 40, 45, 50. Es decir, nuestras escuelas, mi escuela tiene más de 4.500 estudiantes, niños, niñas y jóvenes. Entonces, imagínense las oportunidades tan valiosas que hay de investigar. Hay un ejercicio que debe ser potenciado y que nosotros estamos, digamos, apoyando desde el IDEP, y es que los maestros y maestras escriban, publiquen, cuenten sus experiencias, no le tengan miedo cuando uno escucha el término investigar, cuando escucha el término escribir, publicar. No le tengamos miedo, hay que dar ese paso, hay que hacerlo. Yo les digo habitualmente en mis conferencias, lo peor que puede pasar es nada, que usted tenga que volver a escribir y que en esa escritura aprenda más. Eso es lo que puede pasar, no va a pasar nada más, ¿sí? No se va a sentir juzgado, ¿no? Usted está en una labor de aprendizaje. Entonces, qué bonito que esa experiencia que estás desarrollando por allá en el colegio, en Sumapaz, en Bosa, en Usme, en Ciudad Bolívar, o en las regiones, en Montería, en Nariño, en ciudades hacia el Caribe, hacia el Pacífico, hacia la Amazonía, que estén contándonos esa experiencia, que estén compartiendo esa experiencia sin el miedo de ser juzgados. Yo les voy a poner aquí varios elementos. Uno, tenemos una ventaja enorme, la población, ¿sí? Maravillosa. Ahí tenemos nuestros niños, niñas y jóvenes. Dos,
tenemos algo valioso que es la creatividad. Lo que pasa es que a veces somos tan creativos y tan recursivos que eso se nos vuelve una costumbre y no nos damos cuenta de la magia y la potencia que tiene este trabajo que estamos desarrollando. O sea, uno puede ver experiencias donde el profe se inventó una manera distinta de enseñar matemáticas jugando, ¿sí? O se creó una manera, profe en Caquetá, como desde la agromática, cómo enseñar todos los elementos de ciencias de tecnología ahí in situ, con las planticas, con todo lo que nos ofrece la naturaleza. De otra parte, maestros y maestras que los problemas los vuelven soluciones y potencias educativas. A mí me pasó en la escuela a mí me mataron un estudiante de una manera violenta, pero de ahí empecé a integrar técnicas de cuerpo, incluso empecé a utilizar el mundo de la expresión corporal, del yoga, y empezamos a mover a los niños distinto, ¿sí? A las niñas de una manera distinta, tanto que la situación de violencia disminuyó. Y así hay profes como el profe Luis Miguel Bermúdez, disminuyó el embarazo de 70 a 0 en su colegio en Suba. La profe Caterina en Medellín lo logró conectar con el mundo antes de que llegara la pandemia. Ella ya hacía sesiones virtuales con estudiantes de todo el mundo y unía a sus estudiantes allí. Ahora es un poco más fácil para nosotros hacerlo. Entonces, dentro de esas líneas de líder, tenemos una muy importante para mí, que es maestros y maestras que inspiran. Y es invitar a maestros como ustedes que están amando lo que están haciendo e invitarlos a que contagien a otros y a otras. Yo los llamo que a veces cuando uno es un maestro inspirador en la escuela, es un bicho raro. Y yo digo coloquialmente, qué bueno que nos llenemos de bichos raros, ¿sí? De maestros y maestras que hagamos cosas distintas. Y qué bueno cuando un maestro llega y le habla a otro maestro y le dice, mire, es que yo lo logré hacer así, con las dificultades, con el grupo personalizado de 50, con las dificultades que había de equipos, logré hacerlo de esta manera. Entonces ya un profe no se siente solo, se siente que tiene un colectivo. Entonces yo lo llamaría nuestro colectivo de maestros y maestras inspiradores e inspiradoras. Sí, sigamos siendo bichos raros en la educación, haciendo cosas distintas. Segundo, invitarlos e invitarlas a escribir. Entonces, básicamente tenemos un programa allí muy importante donde esas experiencias invitamos a los profes a que escriban. Ya logramos sacar 3 libros, 45 capítulos que son cada uno de ellos escrito por un maestro, es decir, 45 maestros y maestras escribiendo. De otra parte, investigaciones en innovación, en pedagogía. Tenemos unas líneas también muy bellas de corporeidad, donde este año vamos a trabajar con más de 200 maestros y maestras en temas del cuerpo. ¿Por qué? La salud mental, socioemocional es fundamental. Estamos viviendo emociones todo el tiempo. Uno ve que los compañeros se enferman. Entonces, qué importante que tú seas feliz con la labor que desarrollas, que liberes dopamina en cada espacio, que te tomes el tiempo de disfrutarlo con tus estudiantes, que tu trabajo no sea una carga, que tu trabajo sea un espacio de bienestar, de diálogo, un espacio de empatía, de encuentro, de felicidad, que tú te sientas cómodo y cómodo. Bueno, y ya redondeando la idea entonces, inspirar es el investigar, ¿sí? Y el innovar. Fundamental, la pasión. Fundamental, pensar divergente. Fundamental, pensar disruptivo. Y fundamental, escribir, investigar, porque esos elementos son los que se constituyen en un tejido pedagógico y didáctico para que los demás lo consulten. Bueno, muchas gracias, Wilson, y aquí una breve intervención contándoles desde la pasión lo que estamos realizando. Muchas gracias, Alexander. Interesantísimas esas tesis, la de la pasión, inspirarse, la innovación y la investigación. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos conversando. Le voy a dar el cambio a Sandra Elvira para que nos cuente, Sandra, bueno, desde tu visión, desde ese trabajo, ese recorrido profesional, esas investigaciones que has hecho como las de tus programas de maestría y doctorado, cómo ves la innovación y qué nos puedes aportar desde ahí. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, por la invitación. Para mí es todo un honor compartir este espacio con ustedes, sobre todo también viendo esas incursiones que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional, especialmente desde la Oficina de Innovación Educativa, en repensar este tema de la innovación educativa, esa transformación de las prácticas, y más desde una perspectiva, como le decía Alexander, y es ver ese quehacer pedagógico, didáctico de los docentes, de nosotros como colegas. Yo creo que el tema de la innovación es un ejercicio que permanentemente lo estamos vivenciando en el aula. Los que somos docentes con convicción, los que somos docentes que realmente eh, tenemos ese potencial de leer el contexto, de la realidad de nuestros estudiantes, hace que nosotros tengamos efectivamente entonces ese encuentro permanente con esas posibilidades de transformar, de cambiar y de experimentar también. Así como Alexander hablaba de 3I, ahora yo me voy a situar en 3E. Para mí hay una conexión súper importante, yo la llamo la conexión triple E, y es efectivamente la empatía, como lo comentaba también Alexander, porque la innovación implica trabajar con los demás, saber escuchar, saber interpretar las necesidades, los intereses de los estudiantes, de los padres de familia, de las comunidades. Entonces, innovar nos invita a acercarnos un poco más a ese ejercicio humanizador de la educación y por otro lado a experimentar. Entonces, cuando yo logro encontrar esa conexión con otros, logro explorar y logro experimentar, es decir, diseñar, aprender constantemente y generar unas nuevas conexiones de enseñanza-aprendizaje. En este momento, como tú lo decías, Wilson, yo hago parte de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Hemos venido también haciendo unas aproximaciones conceptuales, estratégicas, metodológicas, y es parte de lo que quiero compartir precisamente en esta presentación con ustedes. ¿Me confirma si está rodando perfectamente? Entonces, el primer punto de partida es que esa innovación educativa no es un punto de llegada, no es un ejercicio de una meta o de un producto específico, sino al contrario, innovar implica un proceso, un ejercicio donde se busca precisamente hacer unos espacios de creación, de apropiación de conocimientos, de ideas, de movilización dialógica entre docentes, estudiantes, padres de familia, y más en este ejercicio también de aislamientos preventivos por la emergencia sanitaria y social, pues hemos tenido incluso que empezar a generar, a fortalecer más bien esa triada que son los docentes, los estudiantes y los padres, de tal manera que esos espacios de enseñanza-aprendizaje pues empiece a fortalecerse también desde casa. Entonces, la innovación vista como un proceso es para empoderar, para generar transformaciones, pero no solo en el aula, es lo más interesante que tenemos en esta apuesta que estamos estructurando desde la Oficina de Innovación. La innovación se da a nivel de la cultura escolar, es decir, parte del principio de un ejercicio de trabajo colaborativo, parte también de esa relación con el entorno, de poder leer esas necesidades, esas circunstancias, esas potencialidades territoriales, culturales, ambientales que tenemos en nuestro país, que terminan siendo un foco muy enriquecido para tener aprendizajes situados, para tener aprendizajes relevantes, significativos con los niños, con las niñas y con los jóvenes. Otro punto importante es que esta innovación educativa está pensando precisamente una dimensión estratégica. ¿Qué quiere decir? Si nosotros empezamos a analizar la innovación como un factor aislado, empezamos a ver simplemente incursiones tal vez fragmentadas, algunas veces reconocidas, otras un poco más invisibilizadas, pero si lo reconocemos como una estrategia, tenemos la intención permanente de hacer ese rastreo y de empezar a mirar cómo conectamos comunidades de docentes, cómo conectamos comunidades también de directivos, para generar entonces unos acuerdos, unas tomas de decisiones mucho más oportunas y obviamente unas alternativas de articulación con actores o con organizaciones locales. Entonces, esa innovación educativa parte de ciertos principios, es decir, parte de algunos elementos que le dan su esencia. Por un lado, es ecosistémica.
Wilson les comentaba, yo soy licenciada en biología y cuando empezamos a hacer este ejercicio de conceptualización sobre cómo entender, cómo aproximarnos al concepto de innovación, que es completamente polisémico, entendíamos también que la innovación puede ser sostenible, escalable, puede generar entonces esos espacios de empatía, de exploración y de experimentación si entendemos que un ecosistema tiene actores, tiene unos escenarios y tiene unas relaciones. Entonces, esa visión ecosistémica hace que la institución educativa ya sea una organización social de puertas abiertas que genera alianzas, trabajos colaborativos con otras entidades, con otras organizaciones, con otros actores comunitarios del sector cultural, social, tecnológico, y que hace obviamente que la viabilidad de esa transformación o de esa innovación a corto y mediano plazo pues sea dinámica y se esté movilizando constantemente. Entonces, esa visión ecosistémica también hace un fuerte énfasis en el tema contextual y relativo. Entonces, aquí la innovación no quiere decir que tengamos solo un pilar o tengamos una sola visión de lo que puede ser la innovación. La innovación está atada a esas particularidades de las poblaciones, de las comunidades, de las instituciones educativas. Sabemos que hay muchos retos todavía en términos de infraestructura, de conectividad, de dispositivos tecnológicos, pero eso no nos va a generar entonces una limitación para que nosotros como docentes nos quedemos solo en el problema, sino que empecemos a buscar alternativas precisamente para ver cómo esos aprendizajes situados relevantes y significativos para los estudiantes, pues los podamos seguir movilizando. Es gradual, es un ejercicio, Alexander lo decía, de inspiración. Si yo pretendo generar una primera línea de transformación en mi aula, el cambio de quién es personal, como individuo, como profesional, como maestro, como padre de familia, como tío. Si en esa visión multidimensional de cada sujeto tenemos la posibilidad de tomar la decisión y de tomar también la postura de saber qué quiero innovar y cómo lo voy a desarrollar. Entonces, ese ejercicio gradual hace que poco a poco otros colegas, otras instituciones, otras regiones se vayan obviamente enlazando en esta línea de transformación pedagógica, didáctica, investigativa en el sector. Cuando hablamos de que es una participación incluyente y experimental, entonces volvemos a retomar un poco el tema de cómo los docentes, cómo los directivos, cómo las secretarías de educación, cómo el mismo ministerio se están transformando. Están generando unas apuestas también compartidas, están generando unos espacios de diálogo, de trabajo conjunto. Aquí quiero hacer mención precisamente de una estrategia que tenemos en el Ministerio de Educación que se llama Mente Territorio Creativo. Es un laboratorio de innovación que se empezó a gestar en diciembre del año 2019 y es un laboratorio que va a estar al servicio precisamente de las comunidades educativas. Es un laboratorio que busca precisamente identificar necesidades, oportunidades o proyectos de las entidades territoriales con el ánimo de empezarlos a trabajar en conjunto con grupos técnicos de los ministerios y empezar a generar unos prototipos, unos productos de ideación que estén al servicio de esas particularidades que están registrando o reportando los territorios. Entonces, esa línea entre la participación y la experimentación hace que efectivamente la innovación nos conduzca también entonces a unas líneas de transformación y de creación permanente. Ahora, si nosotros entramos a pensar un poco sobre el para qué innovar, será porque hace parte de nuestro plan decenal de educación o hace parte entonces de esta nueva línea de mejoramiento de la calidad, cierre de brechas o equidad, o innovar es simplemente un ejercicio, un reconocimiento intencionado de lo que permanentemente estamos haciendo nosotros los docentes, con la salvedad que aquí la estamos visibilizando, la estamos documentando y estamos movilizando una circulación y una divulgación de esos conocimientos pedagógicos y educativos. Entonces, yo creo que innovar precisamente es una conjunción de todo, es una apuesta donde entramos a mirar. Es importante la calidad, aquí ya no solo estamos hablando de competencias específicas con nuestras áreas curriculares, sino también competencias transversales como las ciudadanas, las competencias socioemocionales
y todo lo que tiene que ver con esas habilidades del siglo XXI que nos comentaba Wilson al comienzo. Y es ver que aquí la educación ya no es solo desde un enfoque académico, sino una visión más prospectiva de esa ciudadanía local y global en la cual los niños, las niñas y los jóvenes están en una permanente construcción simbólica de la cultura, están en un ejercicio permanente de interacción con sus comunidades y a través de las tecnologías están teniendo obviamente un acelerado proceso de incursión con otras realidades, con otros contextos culturales, la mediación comunicativa que están teniendo permanentemente a través de dispositivos digitales, hace que ese ejercicio de habilidad del siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad, pensamiento computacional, todo lo que tiene que ver con parte de esa alfabetización tecnológica, informática, sean unos pilares importantes y no solo bajo la responsabilidad de los docentes de tecnología, sino como nosotros como docentes también empezamos a generar unas aproximaciones inter o incluso transdisciplinares, porque esa es la naturaleza de los problemas. ¿De dónde surge la innovación? Cuando leemos esa realidad, identificamos oportunidades y nos atrevemos a trabajarlas desde esa visión un poco más holística de lo que implica ese trabajo articulado entre las áreas y entre los colegas. Otro gran punto de la innovación es el logro de los mejores aprendizajes. Ese logro de buenos aprendizajes o mejores aprendizajes se sitúa en por qué los estudiantes deben aprender. Si nosotros como docentes entramos a hacernos esa pregunta, no solo es por un tema de evaluación, ni un tema de avance pues en ese recorrido, en esa trayectoria educativa, sino es aprender para la vida, aprender para que los estudiantes también desarrollen ciertas autonomías y puedan generar unos proyectos de vida tanto para el bienestar personal como para el bienestar comunitario. Entonces, ese tipo de aprendizajes nos van dando unas líneas que la gran apuesta de la innovación es que estamos formando en ciudadanía, en proyectos de vida y en trayectorias educativas completas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con ese cambio en los componentes del sistema educativo. Hay unas grandes apuestas y es el tema de también empezar a trabajar en redes. Sabemos que cada uno de nosotros como docentes ha transformado, ha innovado, ha movilizado ciertos cambios de acuerdo pues obviamente a su profesionalización, a su ejercicio de investigación, pero también es importante ver que esa visión ecosistémica que les mencionaba al comienzo enriquece o potencia la posibilidad de configurar redes de aprendizaje o comunidades de práctica entre docentes. ¿Por qué son importantes esas redes de aprendizaje? Porque permite, uno, ese trabajo colaborativo intencionado con los objetivos compartidos, con unas metas definidas y permite que esa circulación de conocimiento que se vaya gestando al interior de esas redes, pues sea obviamente un escenario de inspiración y de trabajo con otras comunidades que poco a poco se van identificando y se van enlazando con el tiempo. Entonces, hablando un poco de esa gradualidad, de esa visión ecosistémica, de ese ejercicio precisamente de trabajo articulado entre los distintos actores educativos, nos lleva a ver 5 ámbitos de innovación. Estos 5 ámbitos corresponden también a un ejercicio que estamos terminando de, digamos, de definir, de pulir, por llamarlo de alguna manera, y va a ser uno de los documentos que va a salir este año por parte de la Oficina de Innovación. Y es ver que estos 5 ámbitos permiten ver esa amplia referencia de la cual estamos haciendo la declaración de esas transformaciones de las prácticas y las transformaciones del sector. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el gobierno y la gestión institucional. Consideramos que ese es un tema que hemos venido también trabajando con docentes, en mesas con distintos sectores de la sociedad y vemos que el gobierno y la gestión institucional permite movilizar temas de liderazgo, identificar la participación y la cooperación, haciendo mapeos de actores, identificando también qué líneas o qué elementos son importantes para fortalecer este gran eje en las instituciones educativas y todo el tema de gestión de recursos. Gestión en términos no solo de dotación, mantenimiento, sino también
entrar a mirar cómo podemos agilizar un poco más ese cierre de brechas en términos de infraestructura y en términos de equipos tecnológicos y más en este momento de alternancia. En cuanto al componente currículo y las prácticas pedagógicas, seguimos con la convicción que el gran espíritu de la innovación se da en esa interacción específica, en ese momento docente, estudiante y padre de familia. Además de ser los tres grandes protagonistas de ese ejercicio de formación, termina siendo esa triada la que nos permite entonces cambiar, generar una flexibilización curricular, tener unas visiones mucho más estratégicas, de saber, bueno, si yo quiero trabajar sobre problemáticas reales que tenemos en el entorno, cómo ese problema o esa circunstancia termina abriendo posibilidades para trabajar con el docente de matemáticas, el de educación física, el de ciencias y el de humanidades. Entonces, esas transformaciones curriculares y en los planes de estudio, pues abren nuevos ejercicios de evaluación docente, incluso de convivencia escolar. El tercer ámbito corresponde precisamente como a esa línea de desarrollo profesional y de capacidades docentes. Y aquí también es un llamado a empezar a generar unos puentes permanentes de seguimiento, de monitoreo sobre las necesidades, sobre los avances de formación que tienen los docentes en formación y los docentes que ya están en carrera. Entonces, aquí viene un tema de un trabajo muy cercano con una actualización que también estamos haciendo de las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, donde entramos a mirar, bueno, si sabemos que la tecnología, y más en ese momento, se está convirtiendo en un eje transversal de nuestra práctica, ¿cómo hacemos que ese eje transversal termine entonces siendo un apoyo para un desarrollo, un fortalecimiento de competencias pedagógicas, didácticas, todo lo que tiene que ver con investigación, responsabilidad social y lo más importante, todo lo que implica entonces la construcción de nuevo conocimiento pedagógico y educativo? Entonces, hasta ahí vamos viendo que ese ámbito tiene aún un tinte un poco más institucional, pero con las siguientes vamos viendo también, con la línea 4 y la línea 5, que esa institución educativa, que ese ejercicio de desarrollo profesional docente también se da en las interacciones permanentes con otros agentes del entorno. Entonces tenemos todo lo que son esas líneas de gestión del conocimiento, donde la idea es empezar a impulsar ese conocimiento explícito, es decir, cómo nosotros como docentes, y lo digo siendo licenciada, ese reto de documentar, de monitorear, de analizar, de hacer un ejercicio riguroso sobre la práctica para ver buenas prácticas o buenos aprendizajes, ver lecciones aprendidas, ver también ese ejercicio, por ejemplo, las dificultades y qué estrategias o qué líneas opté precisamente para solventarlas. Entonces, ese ejercicio de documentación, de reflexión, de conceptualización que hacemos sobre nuestra práctica termina siendo la base de esa gestión del conocimiento de nosotros como profesionales de la educación. Y la quinta línea, que ya se centra específicamente en esas redes y alianzas, es ver cómo entonces ese mapeo de actores, esa identificación de posibles aliados que yo pueda tener como docente o como institución educativa, me permite generar entonces unos proyectos compartidos y permite entonces asimismo tejer unas alternativas para que esas iniciativas que de manera aislada o individual de la institución educativa serían mucho más complejos pues de ejecutar o de desarrollar. En ese orden de ideas entonces, ese ecosistema de innovación tiene tres grandes líneas. Uno, genera condiciones e interacciones. Entonces, aquí es ver nuevamente el tema procesual, cómo yo voy definiendo unas intenciones específicas y cómo voy a movilizar esas relaciones, esas participaciones, esas interacciones entre distintos actores. De otra parte, saber que aquí la innovación no es fragmentada, aquí participamos como individuos y como organizaciones, y eso nos da obviamente una lectura y unos niveles de complejidad creciente de acuerdo pues a las iniciativas o a los proyectos que tengamos. Y todo lo que tiene que ver con esas visiones y esas transformaciones que queremos desarrollar. Aquí es importante
empezar a cerrar como mi intervención hablando de esos niveles del ecosistema nacional de innovación. Hablamos de unos niveles microsistémicos, que es donde nos estamos situando como docentes, como directivos, como padres de familia, como estudiantes, en esa comunidad escolar, en esas interacciones locales e inmediatas que tejemos pues en la cotidianidad. Hay otras relaciones ya mesosistémicas a un nivel intermedio donde vemos que las relaciones del establecimiento educativo como organización social de puertas abiertas entra a tejer entonces unas líneas de aproximación con otros actores u organizaciones locales. Y un nivel ya macrosistémico que también es algo que se está movilizando en términos paralelos y es todo el ejercicio de integración que se está teniendo entre distintas organizaciones y entidades del Estado, como ocurre con MINTIC, MINCiencias, MINEducación, Computadores para Educar, para pensar en conjunto esas incursiones en territorio para que obviamente los objetivos, las metas y las intenciones de transformación pues sean un poco más robustas. Entonces, ese ecosistema, precisamente hablando directamente del sector, hablas del Ministerio, de las Secretarías de Educación, los CIER, que son nuestros centros de innovación educativa regionales. Tenemos 4 CIER, el CIER Sur, representado por la Universidad del Valle, la Universidad del Norte está consolidando el CIER Norte. En el caso del CIER Occidente, más cercano a la Secretaría de Educación de Envigado y el CIER Centro desde la Universidad Nacional. Entonces, estos CIER, los aliados como colectivos, empresas, las instituciones de educación superior y toda esta línea también gubernamental están trabajando en conjunto, se están pensando precisamente esa innovación para inspirar, para generar transformaciones, para crear alternativas de solución. Y como les decía, esa triple E que termina generando la empatía, la exploración y la experimentación como esas 3 grandes apuestas para inspirar a los docentes y a las comunidades educativas. Y simplemente aquí para cerrar, quería compartir un poco lo que hemos venido trabajando desde la Oficina de Innovación. Tenemos Transformaciones Colab, es una línea que estamos trabajando con educación superior desde el año pasado. Tenemos ya en el ecosistema el portal Colombia Aprende, unos espacios muy importantes donde las instituciones educativas también están participando en este ejercicio colaborativo de transformación, tanto a nivel académico, pedagógico y digital. Todo lo que tiene que ver entonces también con esa innovación en educación de primera infancia, media, básica y su relación no precisamente con esa educación superior. Y aquí tenemos unas grandes apuestas que hemos venido desarrollando desde el año pasado con el enfoque educativo en Masa, que es una conceptualización que ojalá en algún momento también podamos compartirla en otro espacio. Y ver precisamente cómo ese ecosistema también busca generar, como lo decía Wilson al comienzo, una mejor y una mayor aproximación a esas competencias del siglo XXI, a ese talento para la cuarta revolución industrial. Y aquí no estamos haciendo una salvedad de que la educación está al servicio, entonces de esos enfoques netamente económicos o empresariales, sino esa cuarta revolución industrial entendida como esa incursión vertiginosa que están teniendo las tecnologías digitales en distintos ámbitos de los ciudadanos. Entonces, eso nos lleva precisamente entonces a ver cómo las integramos, cómo las reflexionamos conjuntamente y cómo podemos hacer entonces un trabajo significativo tanto para los niños, los docentes, como los distintos miembros de la comunidad educativa. Entonces, mil gracias y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias, Sandra. Muy, muy, muy interesante todo lo que nos planteas desde esa visión de la innovación, esa visión ecosistémica, esos ámbitos de innovación que son tan importantes para que digamos, veamos todas esas oportunidades que tenemos los maestros y los directivos y las comunidades de innovar. Y además, todo lo que nos plantea de lo que nos muestras que tiene el Ministerio de Educación planteado y organizado para poder darle fuerza a todos estos procesos de innovación. Bueno, le vamos a dar la palabra a Juan David, pero no sin antes invitarlos a todos para que sigan escribiendo sus preguntas en el chat, pero no olviden que cuando vayan a escribir las preguntas en el cuadrito que les aparece, tienen que escribir ahí a todos los asistentes, ¿no? Para que todos las podamos ver. Listos.
ya las vamos a, ya las vamos a ver, ya las vamos a ir discutiendo ahorita, pero le vamos a dar primero la palabra a Juan David para que nos cuente desde el Claremont, desde, digamos, desde la institución educativa privada, desde la vicerrectoría, cómo se ven estos procesos de investigación, perdón, de innovación, y pues ya hemos dicho también que conectan los procesos de gestión de conocimiento. Bueno, gracias, Juan David. Adelante, tienes el tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Costa. Muy buenos días para todos. Solicito su colaboración para que me permitan compartir pantalla y poder dar inicio. Muchas gracias. Doctora Costa, ¿usted está pudiendo ver la presentación? Sí, ya lo estamos viendo. Enseñar a innovar es un imperativo para formar ciudadanos del y para el siglo XXI. ¿Sí es esa? Perfecto. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a la Universidad de La Salle, pero muy especialmente al doctor Acosta y al Centro de Liderazgo y Excelencia Docente por la invitación. Y por supuesto, unos agradecimientos muy especiales para Alexander y para Sandra por sus valiosos aportes que además fundamentan de manera muy pertinente lo que quisiera compartirles el día de hoy, que es básicamente defender esta tesis que ustedes encuentran como título de mi presentación y que va a acompañar, digamos que transversalmente mi discurso a lo largo de estos 15 minutos. La tesis central es que enseñar a innovar sí o sí deviene un imperativo para formar ciudadanos del y para el siglo XXI. Y para ello me voy a permitir en un primer momento tratar de justificar algunos lineamientos u orientaciones que tomo desde el Plan Nacional, desde el Plan Decenal de Educación, perdón, del Ministerio de Educación Nacional y desde la OCDE. Quisiera manifestarles que, por ejemplo, desde el Plan Decenal de Educación se exponen algunos desafíos en ese documento, pero quisiera comentar tres. Hay un primer desafío que tiene que ver con impulsar una educación que transforme los paradigmas tradicionales. Esos rompimientos son necesarios. De hecho, los anteriores ponentes ya lo han tratado de fundamentar y de explicar y deviene bastante importante que nuestros esfuerzos se dirijan hacia esas búsquedas. Dos, o segundo desafío, impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas tecnologías. Y tres, fomentar la investigación de manera tal que se produzca nuevo conocimiento. Por su parte, la OCDE, en un documento del 2017, nos habla de algunos elementos o aspectos cruciales que se deben tener en cuenta para gestionar la innovación, muy particularmente en los contextos educativos. En primer lugar, nos comentan que las formas de innovación que son más sostenibles y más sistemáticas tienen mucha mayor probabilidad de ocurrir en ecosistemas abiertos de aprendizaje. Y eso, digamos que puede relacionarse con esa necesidad de romper lo tradicional. Dos, la innovación ocurre predominantemente a nivel regional y local. Esta idea la voy a sustentar bastante bien con dos experiencias que les quiero compartir el día de hoy. Tres, entender que es prácticamente imposible que la innovación se dinamice en las escuelas sin que exista un uso inteligente de la tecnología, y eso tiene relación con uno de los desafíos del Plan Decenal de Educación. Y cuarto elemento, entender de una vez por todas que las escuelas sí pueden desempeñar un papel muy importante e incluso crucial para impulsar el progreso y el bienestar de sus comunidades. Muy bien, habiendo hecho esta síntesis de algunos elementos que justifican lo que quiero explicarles, quisiera compartirles que a lo largo de la construcción de mi tesis doctoral, un primer elemento que utilizamos fue, o herramienta, fue un software, y a través de ese software hicimos un conteo o frecuencia de palabras o de significantes que más se repetían cuando pudimos introducir
la documentación o los documentos más relevantes en educación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Nos dimos cuenta que efectivamente hay 4 significantes o palabritas que se repiten mucho, que son innovación, sostenibilidad, emprendimiento y ciudadanía mundial. Lo que nos ha permitido tener la sospecha, no solo en la Universidad de La Salle y en el doctorado de Educación y Sociedad, sino también en el Colegio Claremont, que efectivamente estos son los 4 ideales formativos que se están empezando a perseguir en la sociedad del conocimiento y en la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, no hay que perder de vista que la mayoría de propuestas formativas en estos 4 grandes ideales usualmente se restringen, y valga la redundancia, a ideales o principios y difícilmente se aterrizan en didácticas, en metodologías, en estructuras curriculares, etcétera, que efectivamente permitan concretarlas en el plano de la realidad. En ese sentido, 3 personas empezamos a trabajar en la construcción de una estrategia didáctica a la que le dimos el nombre EDIC y cuyo acrónimo traduce Ecología Humana, Diseño, Ingeniería y Comunicación. ¿Qué hemos buscado a través de EDIC? Primero, que sea una alternativa a STEM y a STEAM, incluyendo artes, porque hemos entendido que STEM muchas veces funcionó en países primermundistas, por llamarlos de alguna manera, pero no necesariamente en la diversidad de contextos de nuestro territorio colombiano se cuenta con la infraestructura por una parte o con los recursos para que la metodología STEM se pueda llevar a cabo. Razón por la cual decidimos integrar estos 4 campos del conocimiento, encontrándonos con unos hallazgos bastante importantes. Primero, tratamos de acuñar un nuevo término al que le dimos el nombre de innovación sostenible. Integramos innovación y sostenibilidad desde 2 referentes principales, desde la UNESCO y desde Gerald Martin, y empezamos a entender la innovación sostenible como un proceso dialógico, grupal y cooperativo mediado por la capacidad humana de transformar, crear y recrear el mundo, con miras al desarrollo de estrategias que permitan asegurar la salubridad de los ecosistemas y entornos, garantizando el bienestar de las generaciones tanto actuales como futuras. Y en ese sentido, la búsqueda de DIC, o las más grandes búsquedas de DIC son estas que están escritas en la diapositiva. Primero, llevar a que estas nuevas generaciones comprendan la innovación como motor de la transformación social. Segundo, que identifiquen innovaciones de manera tal que puedan analizar sus efectos tanto sociales como ambientales. Tercero, que asuman posturas argumentadas y críticas frente a las problemáticas locales, nacionales y mundiales en las cuales se encuentran inmersos, así como frente a las innovaciones que se proponen para superarlas. Cuarto, que se puedan representar como agentes transformadores y sean capaces de desarrollar capacidad de agencia. Y por último, que desplieguen su capacidad metacognitiva de manera tal que puedan representarse como aprendices durante todas sus vidas. Teniendo esto en cuenta, este es básicamente el modelo muy resumido de lo que buscamos a partir o a través de la estrategia DIC. Cada uno de los momentos que ustedes se encuentran ahí escritos corresponden a uno de los 4 campos de conocimiento que ya les mencioné, y voy a tratar de explicarlo de manera muy rápida. El primer momento o el momento 1 corresponde a la ecología humana. Utilizamos como metodología la cartografía social y el mapeo colectivo, y en términos procedimentales se surtieron 3 fases o momentos. El primero de ellos, identificación de problemática y recolección de datos, luego la elaboración cartográfica y tercero, la reflexión y priorización de problemáticas. Y ahorita con fotografía les voy a contar acerca de la experiencia puntual. Momento 2 corresponde a diseño. La metodología utilizada fue codiseño y design thinking. Y las 3 fases fueron caracterización del problema de ecología humana, indagación de soluciones existentes y por último la ideación co-creativa y la construcción del bosquejo de diseño y o prototipo. Momento 3 corresponde al campo del conocimiento de la ingeniería. La metodología que utilizamos fue el prototipado mediante innovación frugal, y este tipo de innovación surgió hace ya algunos años en África
básicamente, digamos, la población lo que trata de hacer es aprovechar al máximo los recursos que tiene, digamos que relacionar esos recursos y efectivamente a través de esas construcciones resolver problemáticas locales. Se surtieron 4 fases, un momento de prototipado, luego uno de pilotaje del prototipo, otro de sistematización de la experiencia y por último escalamiento social y sustentable. Y el momento 4, que correspondía a la comunicación, utilizamos la metodología del código y comunicación abierta y muy especialmente las herramientas wiki. En un primer momento los estudiantes recibieron alfabetización en wikis y luego ellos mismos construyeron su wiki contando la experiencia que tuvieron durante todo el proyecto de investigación. Ustedes encuentran acá algunas fotos sobre la experiencia. Les voy a pedir el favor que se remitan a las fotografías de la parte superior. La primera fotografía a mano izquierda, ustedes encuentran a los estudiantes desarrollando todo el ejercicio cartográfico a la luz del plan de riesgo municipal de Cajicá. Ellos pudieron entender que tal vez la problemática a intervenir más relevante en ese momento era el de las inundaciones lentas y sobre todo luego de la experiencia que se tuvo en el municipio con las inundaciones del 2010 y del 2011. Los estudiantes fueron hasta el municipio de Cajicá, entrevistaron a las personas de la comunidad que habían sido realmente afectadas por estas inundaciones y empezaron a tener noticia muy directa frente a cuáles eran esas necesidades. Asimismo, tomaron mediciones de los lugares sobre los cuales iban a intentar intervenir a partir de la construcción de sus prototipos. Ya en las fotografías de la parte media, ustedes encuentran algunos bosquejos de diseño e incluso la construcción de algunos prototipos a pequeña escala. Y ya en la parte inferior encuentran ya, digamos que la prueba de esos pilotos, de esos prototipos, perdón, el pilotaje de esos prototipos. Y por último, la construcción de las wikis. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esa primera experiencia de EDIC nos llevó en el Colegio Clermont a entender algunos aspectos fundamentales. Primero, entender la imperante necesidad de revisar el currículo a la luz de las necesidades reales de las nuevas generaciones y no de lo tradicional. 2, a hacer un rompimiento con esa lógica tradicional de las asignaturas compartimentadas y de las disciplinas aisladas. Y 3, a replantear la organización de ese acto educativo por grupos de edades y por cursos. Ello nos hizo entonces que nos basáramos en el aprendizaje basado en proyectos para surtir una nueva investigación, pero esta vez con todos los estudiantes del colegio, desde el grado pre-kinder hasta el grado 11º. ¿Qué hicimos? Tener en cuenta las teorizaciones frente a los tipos de aprendizaje y a las inteligencias múltiples. Creamos unas encuestas y a partir de los resultados de esas encuestas creamos grupos de interés de 6 a 8 estudiantes, donde se hacía ese rompimiento de grupos de edades y de cursos y efectivamente se pudieron constituir 64 grupos de investigación que en la actualidad vienen trabajando de manera importante. Entendimos, como ya se había mencionado el día de hoy, la importancia de la investigación como eje transversal y de la necesidad de que nuestros estudiantes desarrollen competencias en investigación y aprovechamos lo que nos viene ocurriendo para relacionar COVID-19 o problemáticas asociadas al COVID-19, pero también pensadas e interpretadas a la luz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta el momento se han surtido 5 encuentros. En el primero de ellos los estudiantes se conocieron porque si bien hacen parte del mismo colegio, tienen diferentes edades y son de diferentes cursos. Posteriormente, en un segundo encuentro, se hizo un ejercicio de contextualización frente a 5 elementos. Primero, frente a los 4 ideales formativos que ya les mencioné, de la innovación, la sostenibilidad, el emprendimiento y la ciudadanía mundial. También sobre las nociones de la sociedad del conocimiento y entender la importancia de ser agentes transformadores y que actúan para que efectivamente esa sociedad se dé y ocurra y se manifieste y sea posible. Tercero, algunos elementos metodológicos y procedimentales del aprendizaje basado en proyectos.
retomar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya en el colegio se vienen trabajando en diferentes contextos e instancias, y por supuesto identificación de las problemáticas más relevantes frente a lo que ha ocurrido a propósito del COVID-19. En un tercer encuentro, los estudiantes lo que pudieron hacer fue identificar y priorizar esas problemáticas, teniendo como punto de partida 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es el sentido de la urgencia, respondiendo a la siguiente pregunta, y es, ¿qué problemática asociada al COVID-19 es más urgente de trabajar con relación a al menos uno de los objetivos de desarrollo sostenible? El segundo elemento tenía que ver con la viabilidad para aportar. La pregunta que respondieron fue si a través de sus acciones podían o no aportar y tratar de darle solución a esa problemática. Y el tercer elemento tenía que ver con la afectación subjetiva, y es de qué manera esa problemática afectaba a ese grupo de estudiantes directamente o a sus seres queridos. Y ya en un cuarto y quinto encuentro, que es en el momento donde nos encontramos en la actualidad, hicieron un ejercicio de caracterización de las dos problemáticas que identificaron como más relevantes a intervenir, utilizando dos modelos particulares que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el modelo de Ishikawa o de la espina de pescado y el árbol de problemas. Por último, y para cerrar, decirles que estas dos experiencias nos han permitido entender en el colegio que efectivamente es urgente, es necesario y es un imperativo que las nuevas generaciones desarrollen competencias en investigación, pero sobre todo que sean formadas para la innovación, para el emprendimiento y, en últimas, para la transformación social. Muchas gracias, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Juan David, muchísimas gracias por compartirnos esta visión de la innovación, pero también ya estas experiencias concretas que has desarrollado desde tus procesos de investigación y también en el trabajo ya, digamos, que vienes desarrollando desde la vicerrectoría y con procesos de innovación, de formación en innovación ya más concretos, ¿no? Bueno, nos quedan unos minutos para, digamos, compartir las preguntas. Hay varias preguntas en el chat, todas muy interesantes. Voy a comenzar con la primera. Le preguntan a la doctora Sandra Ruiz lo siguiente. Teniendo en cuenta las aproximaciones hechas por los ponentes, ¿cuándo se considera una práctica en el aula innovadora? ¿Cuáles son los elementos neurales para que sea innovador? La pregunta también refiere a si qué no sería innovación educativa, o sea, que no podríamos considerar innovación educativa porque, digamos, para concentrarnos como muy concretamente en este trabajo, ¿no? Bueno, yo voy a decir las 3 preguntas y después le voy a dar el paso a cada uno de ellos, pero entonces comienza la doctora Sandra. También hay una pregunta aquí bien interesante que está dirigida sobre todo a Alexander. Dice, se habla de innovación educativa en pro del cambio o de la transformación de realidades y de las dinámicas del contexto educativo y cambio de algunos componentes del sistema educativo. Dice, pero habría que pensar si todas las, digamos, todas las innovaciones se centran en los docentes o puede participar toda la comunidad educativa. ¿Cómo ves eso? Y a Juan David viene una pregunta bien interesante digamos que se plantea aquí. Bueno, le dicen, para el profesor Roa, en el marco del proyecto EDIC, ¿cómo se adelantó la revisión del currículo? ¿Qué transformaciones ha generado este ejercicio? Y hay otra pregunta, complementa con otra pregunta aquí que dice, ¿cómo hacer para transformar el currículo de las disciplinas por un currículo para preparar a nuestros niños y jóvenes para esta sociedad de hoy? ¿Cómo se podría incluir en el currículo competencias
como la innovación, ¿sí? Y cómo hacer para que los niños de hoy usen la innovación para relacionarse con el mundo. Entonces tenemos 3 preguntas, le vamos a dar a cada uno 3 minuticos, 3 minuticos para, sabemos que el tema es muy amplio, pero 3 minuticos para que cada uno de ustedes pues nos plantee cuál sería la respuesta a esta pregunta de nuestros colegas, compañeros que están hoy como asistentes a este webinar. Bueno, perfecto, Wilson, muchas gracias. Más que oportuna la pregunta, si no estoy mal, la hizo William Chávez. Mil gracias, William, por la pregunta y por la reflexión que planteas. Entonces, en esta lógica que estamos entendiendo de innovación, ¿cuáles son esas grandes características? Creo que un aporte importante es tener la integración de las competencias siglo XXI. Yo creo que esto es un pilar que hace que nuestras prácticas educativas estén en una visión prospectiva de enseñanza-aprendizaje, que abre obviamente no solo aprendizajes académicos, sino que obviamente está pensado también en esa formación hacia la ciudadanía local y global. Otro gran elemento es la integración del contexto, es decir, esa visión territorial, inclusiva y diversa. Esa apuesta permite que los aprendizajes no sean simplemente unos esquemas estandarizados, preformulados, sino que por el contrario responda a las realidades y particularidades de nuestros territorios, y por eso la innovación tiene ciertas improntas y ciertos sellos que caracterizan la pertinencia, la relevancia de esa iniciativa, de ese proyecto en función de las comunidades y de las instituciones donde se desarrollaron. Otro gran componente creo que es el tema metodológico, el poder vincular, como lo decía en su momento Juan David, aprendizaje basado en proyectos, todo lo que es design thinking, todo lo que es, por ejemplo, gamificación, la integración tecnológica termina dando unas oportunidades de transformación de la práctica que hace que incluso los docentes y los estudiantes tengan unas interacciones y unas participaciones en esa construcción permanente de conocimiento. Y otro gran elemento tiene que ver con la flexibilización curricular. Yo creo que aquí hay otro gran, llamémoslo así, otro gran faro, y es que tanto Alexander como Juan David lo decían, aquí ya el tema no es compartimentado, no es un ejercicio fragmentado, sino cómo entre nosotros como docentes empezamos a tejer unas líneas de construcción de conocimiento donde ponemos en diálogo las áreas del saber, donde ponemos a discusión frente a unas problemáticas y frente a unas líneas de interés común. Si me dices que no es innovar, innovar yo lo puedo traducir es simplemente un ejercicio de transmisión de información. Yo puedo dar unos datos, puedo dar una información, unas bases elementales, por llamarlo así, pero si no genero unas reflexiones, unas habilidades intelectuales, unas interacciones entre los actores educativos, creo que estoy simplemente transmitiendo una información, pero sin ninguna reflexión de fondo. Gracias, Sandra. Muy interesante. Siguiente, William te dice las gracias por la respuesta. Alexander. Bueno, perfecto. Voy a ser muy concreto. La pregunta era si solamente se afectaba, digamos, la población docente. No, ahí tiene uno que observar que cuando se habla de la innovación, y justamente los maestros y maestras son los transformadores iniciales, los incitadores, pero ¿qué es lo que transforman o qué es lo que potencian? La comunidad, estudiantes, niños, niñas, a otros docentes, directivos docentes y la comunidad. Todo eso es lo que generaría una transformación y de hecho la innovación. Hay una relación directa en que al transformar las prácticas educativas estamos transformando las vidas y por ende las relaciones. Es un universo de interafectación, de interrelación desde un microterritorio a un macroterritorio. Entonces ahí estamos todos incluidos y por eso digamos que esas son esas pautas iniciales y lo importante de trabajar en comunidad. Muchas gracias, profe Wilson, y muchas gracias por la pregunta, bastante interesante y lo mismo las disertaciones que hemos escuchado el día de hoy.
Bueno, Jesús te está dando las gracias por la respuesta. Gracias, Alex. Bueno, Juan David, cuéntanos, ¿cómo Voy es esa? a, voy a responder a la pregunta de Juan Ignacio y creo que en simultánea le estaría respondiendo a Adriana Martínez, ¿vale? La pregunta es, en el marco del proyecto EDIC, ¿cómo se adelantó la revisión del currículo y qué transformaciones generó este ejercicio? Y es una pregunta fabulosa. Es fabulosa porque gracias a EDIC o gracias al trabajo de la construcción de esta estrategia didáctica fue que se replanteó y se revisó el currículo, no a la inversa. ¿Mm? Pero no solamente el currículo, sino el horizonte institucional en sí mismo. Es decir, durante esa construcción empezamos a tener noticia de cuáles eran esos ideales formativos, de manera tal que si, por ejemplo, ustedes revisan la misión del Colegio Clermont, va a decir que la misión es formar para estos 4 ideales formativos. ¿Sí? Y como eje transversal van a encontrar que la investigación debe motivarse, ¿sí? Y debe utilizarse para desarrollar competencias muy importantes que efectivamente le permitan a los estudiantes dinamizarse en y para el siglo XXI. Eso por un lado. Por otro, entendimos que no necesariamente el 100% del currículo tradicional, como todos estamos acostumbrados a representárnoslo, es pertinente y es vigente. Es decir, no necesariamente está actualizado y tampoco necesariamente es útil para estas nuevas generaciones. Razón por la cual, ahí sí, al interior del Consejo Académico del Colegio Clermont, venimos haciendo un ejercicio muy interesante que ha implicado muchas emociones, ¿no? Ha despertado mucha resistencia, muchos temores, muchas disputas. Hemos tenido que llegar a bastantes acuerdos, porque lo que estamos tratando de hacer es que ese 100% que era currículo tradicional, ahora lo vamos a convertir en un 70%. De manera tal que lo tradicional se va a sortear ahí y sobre todo porque seguimos teniendo la mirada del tercero, del externo, que nos está midiendo ICFES, nos está haciendo inspección y vigilancia la Secretaría de Educación, en nuestro caso muy particular nos está midiendo Cambridge, y entonces nosotros eso no lo podemos desconocer y en las pruebas nos tiene que seguir yendo bien, por así decirlo. Pero ese otro 30% ha devenido, se ha convertido en una especie de espacio mágico donde efectivamente se está destinando o se quiere destinar el 30% del currículo únicamente para el desarrollo de proyectos de investigación. ¿Sí? Donde, como les digo, ahorita tenemos 64 grupos y donde en simultánea, en el mismo día de la semana, durante la misma franja horaria, el 100% de los estudiantes, de los docentes y de los directivos de la institución, estamos todos trabajando en los proyectos de investigación en simultánea, desde prekinder hasta undécimo. Y eso me hace pensar a mí que una manera de responder a esta pregunta es que necesariamente para esta revolución, renovación y revisión curricular, necesariamente debe hacerse primero un ejercicio de alinear voluntades. ¿Sí? Voluntades políticas de la institución, pero también voluntades en términos del actuar y de la acción y del compromiso, tanto de las familias como de los estudiantes. Y que efectivamente todos estemos de acuerdo en que estos 4 ideales formativos, digamos, son los más pertinentes y que efectivamente para que logremos formar a los estudiantes de las nuevas generaciones en estos 4 ideales formativos, necesariamente se tiene que hacer el rompimiento del currículo tradicional y necesariamente debemos tomar el riesgo de pensar y de ser diferentes. Eso sería. Bueno, gracias, Juan David. Ya para cerrar esto y para cerrarlo de una forma muy contundente, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que en una frase resuma cuál es la importancia hoy de enseñar a innovar. Así como una frasecita, 30 segundos. Comencemos por Alexander. Sigamos Bueno, con Sandra y finalicemos con Juan David. Si les parece, ya para cerrar, muy contundente esta última frase. perfecto. En la educación para el siglo XXI se mencionaba que ahora lo importante que debemos enseñar y las cualidades básicas que deben tener los ciudadanos y ciudadanas de este siglo son estar en capacidad de reaprender, adaptarse y ser flexibles. Y esos son los 3 pilares del eje
de innovar, que es adaptarse, redescubrir, rediseñar, reconstruir y proponer nuevas alternativas. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Sandra. Bueno, yo lo puedo traducir en arriesgarse a pensar mundos posibles. Eso es innovar. Es tomar la iniciativa, es vencer los miedos, dar el primer paso y compartir el conocimiento. Y aprovecho para despedirme y agradecer por este espacio. Bueno, Juan David. Bueno, una frase es difícil, pero voy a intentar. Para mí, una frase sería esta: aprender a innovar es en la actualidad un derecho fundamental. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento nuevamente a nuestros panelistas, a nuestros invitados de hoy. Agradecer también a todas las personas que hoy se articularon, se unieron a este primer webinar del ciclo de competencias para el siglo XXI que se va a desarrollar desde la Universidad de La Salle y desde el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente. Agradecer también por sus preguntas y les invitamos para que se sigan conectando. Vamos a hacer, cada 8 días vamos a hacer este ciclo. Tenemos unos invitados también así de interesantes como los de hoy, tan aportadores, tan cualificados como los de hoy. Entonces, simplemente nos queda reiterarles que desde la Universidad de La Salle y desde el Centro de Liderazgo estamos comprometidos con esa transformación de nuestros proyectos educativos institucionales, con esos ajustes curriculares con los que plantearon hoy nuestros invitados, con esa formación y capacitación de nuestros docentes en estos nuevos contextos y con el desarrollo de una sociedad más justa, más incluyente, más plural y respetuosa de nuestra naturaleza y de la vida en general. Bueno, a todos un feliz día, que tengan, les deseamos una feliz tarde y nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias. Un día Bueno, para Gracias a todos. todos. Gracias. Muchas gracias. hasta luego, que estén muy bien.